La palabra te da conocimiento, pero la oración por medio de la alabanza te da poder y autoridad para reprender a todos los demonios en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted lo más imprescindible? Aparte de la palabra, porque la palabra es la misma boca de Dios. Lo más imprescindible para la vida del cristiano, la oración. Porque entramos en lo que es un área de comunión con el Señor, que cuando estamos buscando a Dios por medio de la oración, Satanás no puede, que Jehová Dios le reprenda. No puede, se disloca, se trastorna de tal manera que empezamos a hablar en lengua y dice, yo me voy porque aquí yo esta gente no lo entiendo. Pero bueno, ya que me ha llamado, ya que estoy con ustedes, compartiré un pequeño versículo de la parte de nuestro Dios. Igual quizá usted que lo haya escuchado muchas veces, pero bueno, si lo ha escuchado yo le voy a traer un pequeño recordatorio, pero este pequeño recordatorio, ¿verdad?, es para nuestro beneficio, para nuestro favor, aunque todos son iguales, pero en especial hoy le voy a traer un recordatorio, ¿verdad?, de que Dios no se olvida de su pueblo. Dios está con su pueblo. Y vamos a leer, ¿verdad?, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y dice en 2 de Pedro 3:9: porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con su pueblo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puede tomar usted asiento. Qué bueno, ¿verdad?, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos los intentos que Dios ha tenido para salvar hasta la última persona, para recuperar todo el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. O sea, su muerte no es en vano, porque cada día, aún en estos tiempos los cuales estamos viviendo, uno de los siete tiempos o uno de los 7 acontecimientos finales de las profecías, el más grande, iglesia de Dios, es el rapto o el arrebatamiento. Uno de los más grandes es el que estamos esperando nosotros, la iglesia. Por eso el título tiene: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no sabemos cuándo Dios va a venir. Igual viene ahora mismo, dentro de 5 minutos. Amén. Yo decía antes, Señor, hay muchas almas que tienen que ser salvas, por favor. Pero viendo los acontecimientos y viendo todo lo que se está viendo, y conforme la Biblia nos enseña, hermano, te digo algo de la parte de Dios. Y tómalo como consejo, como tu hermano, porque todos sufrimos por la obra de Dios. No es tiempo de convertirnos. Es tiempo de estar preparados, porque el Señor viene. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, porque la Biblia no nos lo explica. Pero sí tenemos que estar preparados para que cuando con voz de trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, nuestro oído espiritual esté presto al llamado para poder marchar con Él. Porque Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y te digo algo de la parte de Dios. Nosotros los que estamos sufriendo y padeciendo por causa del Evangelio, aquí estamos, con nuestra falta, con nuestros fallos, con nuestros errores, pero esperamos al Señor. El propósito de su paciencia es que todos procedan al arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 10:37, aún un poquito más, y aquel que ha de venir vendrá, no tardará. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo con esto, iglesia de Dios? No están solamente hermanas del coro, que Dios os bendiga, porque sois una bomba para cantarle a nuestro Dios y para los demonios en el nombre de Jesús. Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de los hebreos y decirle, aún un poquito más, y aquel que ha de venir vendrá, no tardará. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Para la iglesia de hoy actual, no nos podemos conformar tan solamente
por venir a escuchar la palabra. Que todo entre lo que es el ciclo del Evangelio. No es tan solamente venir a escuchar las alabanzas, que eso es bendición y edificación para la iglesia. ¿Qué es lo que pasa entonces, iglesia de Dios? Que el tiempo que resta hasta que Cristo venga, tenemos que estar trabajando. ¿Pero de qué manera? Visitando al hermano. ¿De qué manera? Buscando al Señor, como decía nuestro hermano Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero en este concepto, iglesia de Dios, tenemos que estar trabajando y luchando por la obra y aún por nuestra propia vida espiritual. No es tan solamente venir al culto, escuchar y ya ahí se ha terminado, no. Hay una receta bíblica para la vida del cristiano. Filipenses 4:13 dice: todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pero ¿qué tiene que ver esto? Mucho, iglesia de Dios. Tenemos que estar activos. Porque como dice Pedro 5:8, en primera de Pedro dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, a ver a quién puede devorar, a ver a quién puede apartar, a ver a quién puede desviar. A mí me gustan mucho los documentales, y una de estas vi a los leones cómo esperaban a la presa, pero los leones no funcionan con las leonas. Gloria a Dios, son las leonas que van en busca de la presa para el león luego comérsela. ¿Qué es lo que pasa? Satanás tienta que Jehová te lo reprenda, para que caiga donde más nos gusta y donde más nos duele. Que Jehová Dios reprenda al demonio. Amén. Pero Pablo nos dice: sed sobrio y velad. Perdón, Pedro, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Por eso Pablo tuvo que decir a la iglesia de los hebreos, aún un poquito más, en breve, ¿cuándo? No lo sabemos, pero tenemos que avanzar, tenemos que luchar, tenemos, verdad, que buscar nuevas metas, nuevos propósitos. Más importante que todo, entrar lo que es en la canal del Espíritu Santo para poder reforzarnos y para poder, verdad, buscar las fuerzas que Dios nos da cada día para seguir avanzando y poder derrotar todas las acechanzas del diablo. Que Jehová Dios los reprenda. Que Jehová Dios los reprenda. La gran necesidad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pablo tuvo que decirle a la iglesia de los Corintios, viendo en la situación en la cual se encontraba, en 2 de Corintios 5:10, dice: y es necesario de que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es un juicio para condenación, es un juicio para galardón. Pero como ha dicho, iglesia de Dios, el Cristo de la gloria viene. Y no podemos perder el tiempo en aquello que no aprovecha nada para las cosas de Dios. Usted es muy importante. No es tan solamente venir al culto. Dios murió por usted y por mí para que hoy estemos dándole la gloria y la honra como Él se la merece. Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron, hubo ahí una extorsión, una separación. Por eso Dios tuvo que llamarlo y tuvo que decirle: Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso has comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, cual yo dije no comieres? Eso es lo que nos perjudica a nosotros, iglesia de Dios, para el día del rapto. O sea, aquí en el mundo hay un escaparate codiciable y alcanzable para coger y tomar, como dice el Génesis 3:1. Y Eva vio, tomó, comió y dio, porque la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había puesto en el huerto. Luego entonces tentó de tal manera que rompió la fidelidad que tenía Eva con Dios. Y nosotros no queremos romper esa fidelidad. Es verdad que muchas veces por circunstancias pues caemos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos enseña a que vayamos, a
pedirle restauración, a pedirle misericordia, a pedirle el favor, porque el único que te levanta, el único que te restaura, el único que te fortalece se llama Jesús de Nazaret. Y por eso allí donde Dios comienza una serie de intentos para salvar a la humanidad, desde el Génesis que pecó Adán hasta estos tiempos. Dice la palabra de Dios, según el profeta Isaías 59:1, he aquí que la mano de Dios no se ha cortado, ni su oído se ha grabado para todos aquellos que me aclamen. ¿Qué problema tenemos, iglesia de Dios? Como cuando la palabra de Dios nos enseña, según Jeremías 33:3, aclama al Señor. Él te escucha. Él quiere sacarte de la situación en la cual usted se encuentra. Porque para Dios dice la palabra de Dios que no hay nada imposible. Es muchas veces que nosotros ponemos barreras de obstáculos para acercarnos a la presencia de Dios. Teniendo la gloria tan cerca y al mismo tiempo lo tenemos tan lejos que nosotros mismos ponemos impedimentos para que Él resuelva nuestros problemas. Dios viene en breve. Dios viene para llevarte a su pueblo. Pero te digo algo. ¿Se imagina usted si viniera ahora mismo? Como digo yo muchas veces, hablando en nuestra propia mente, ¿cómo nos encontramos? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Cómo nos encontramos? Si Dios viniera ahora mismo. Así como a los días de Noé, según en 1 de Pedro 3:20, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, los cuales tan solamente 8 personas entraron. Qué lástima, ¿no? Según dicen 120 años predicando, no habría gente, no escucharían la palabra, pero también le decían, quizás digo yo, le llamarían demonio, o le llamarían tú estás loco, o le dirían ¿cuándo va a llover aquí que nunca ha llovido? Hoy mucha gente se están perdiendo por no aceptar la palabra y por no someterse a la palabra. Porque como he dicho en Hebreos 10:37, aún un poquito más, y aquel que al de venir vendrá, no tardará. No podemos perder el tiempo que resta hasta que Cristo venga. Tenemos que esforzarnos en la oración, tenemos que asistir cada día a nuestros cultos, tenemos que tener un contacto y una comunión con nuestro Dios. Tenemos nosotros que reforzarnos, porque no tan solamente, como dice Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a ir al reino de los cielos, sino todo aquel. No podemos vivir como nosotros queramos. Y le pido perdón a mis hermanos y si me equivoco que me corrijan porque hay confianza, ¿vale? La Biblia es una enciclopedia que ustedes lo saben, pero en aquel tiempo fue un libro de información. Hoy no es un libro de información, hoy es un libro de formación. ¿Y qué es un libro de formación? En aquel tiempo nos informaban de que tenemos que aceptar al Señor, de que fuésemos salvados por medio de la doctrina de los apóstoles. Teníamos que ser miembros de la iglesia, pero hoy no es un libro de información, aunque lo es, pero estoy cambiando un poco el tema. Es un libro de formación, porque tenemos conocimiento. ¿Y qué clase de guerreros somos para Cristo? Nos formamos. Tenemos que estar sujetos a la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar un día al reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 25:1, hablando de las vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes.
así como la prudente iglesia de Dios, tenemos que estar preparados. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo escaparemos de esta salvación tan grande si la descuidamos. ¿Cómo? Como dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo tuvo que decir a los romanos, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si hemos conocido al Señor, la transformación de su palabra nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Ahora somos una nueva criatura. ¿Cómo podemos perseverar en el pecado? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero creo, lo digo yo por mí, quizás que a lo mejor estamos un poco equivocados. No podemos nosotros hacer lo que queramos. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos enseña por medio de su siervo. Dame aceite. Aquí está la unción del Espíritu Santo. En la calle no. Tuvo que decirle Pablo, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, es espiritual, ¿verdad? Vivimos aquí porque es la norma, pero nosotros no nos tenemos que alimentar, o no nos podemos alimentar de las cosas del mundo. Que yo no digo que usted lo haga, ojo, mucho cuidado, pero estamos hablando de que Cristo viene. ¿Cómo estamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo funcionamos en la presencia de Dios? Porque si vamos a hablar de esta manera, Pablo tuvo que decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, pero me interesa o me conviene. Estoy manchando las vestiduras que Dios ha puesto en mi persona, que se está tratando del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos manchar estas vestiduras? Hablando malamente, funcionando malamente, vivir sin temor. Porque Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si lo perdemos, ¿qué de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Qué digo? Hay una alabanza que dice, que es muy bonita: ¿dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? Quizás que a los hermanos, no que nos engañéis, porque es una frase muy rara, yo no la utilizo. Pero quizás que lo podamos confundir, pero a Dios no. Pastor, o Paco, o tiburón, león, mira aquí. Pero luego, ¿qué relación tenemos con el Señor? Si tenemos relación, hay comunión. Si hay comunión, hay amistad. Y si hay amistad, tenemos la gracia bendita del Cristo de la gloria. Porque es el único que te respalda, es el único que te restaura, es el único que, aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, Él tiene su mano extendida para sacarte de donde tú estás pasando. Y te digo algo de la parte de Dios. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe por donde tú estás pasando. Y te digo algo de la parte de Dios. Dios cuenta contigo, porque eres la creación perfecta de Él. Cuando murió en la cruz del Calvario, que derramó y está derramando hasta la última gota de la sangre, y te dice: ven, que yo estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Qué te digo más, iglesia de Dios? Que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Pero sí te digo algo: Cristo viene. Cristo viene. Y tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Por eso te digo, iglesia de Dios, hoy es tiempo de salvación. Hoy Dios nos exige a que nos reforcemos por medio de su palabra,
guerra al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y a su gloria. Termino. Marcos 13:32. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre. Y te digo, iglesia de Dios, ya termino. Merece la pena. Merece la pena de luchar, de sufrir, de padecer. Merece la pena, ¿verdad? Porque, como dice la vida, son 4 días y no sabemos cuándo vamos a partir con el Señor. Pero yo te digo algo, como dice Pablo, prefiero estar un día en su presencia que no ir fuera de él. ¿De qué me vale a mí amontonar dinero, más dinero, cuando mi alma se pierde? ¿De qué me vale a mí los beneficios de este mundo cuando yo no tenga esa relación, esa comunión? Que cuando estamos, ¿verdad?, buscando el rostro de nuestro Dios, nos quebrantamos de tal manera que lloramos como si fuéramos un y todos lo sabemos por experiencia. Porque todo aquello que entra, lo que hay en el lugar santísimo, ahí es donde está la misma gloria de Dios, que te llena de tal manera que ya nos rompemos y ya no sabemos ni lo que hacer. Dios nos ama.